Buenas tardes y tengan un bendecido sábado y una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la lección 8 del tema en el Evangelio de Juan, que es el título general de este trimestre, y el título es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El verdadero testimonio de quién es Jesús, de cuál es la verdadera identidad del santo, del verdadero Jesús, lo encontramos en el anuncio de las profecías del Antiguo Testamento, porque ellas son las que dan el verdadero testimonio acerca de Jesús. Son el testimonio de Dios acerca del Mesías. Ellas son la palabra de verdad. Como leemos en Juan 5:39, Jesús dijo: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿qué hacen? Dan testimonio del Mesías, aparte de anunciarnos el Evangelio del Reino de Dios. Y en Juan 17:17 leemos: cuando Jesús oró a su Padre, le dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por eso, siguiendo el ejemplo de lo que Jesús hizo para mostrarles a los discípulos cuál era su identidad y su misión, para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, que es nuestra misión, nosotros deberíamos buscar, encontrar y poner línea sobre línea todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento dicen sobre Jesús, sobre su Padre y sobre la promesa del Padre, la promesa del nuevo pacto. Y en Juan 16:25 leemos: Jesús les dijo a los discípulos: estas cosas os he hablado en alegorías, porque durante los 3 años y medio de su ministerio habló por parábolas, en alegorías, y les dijo: la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Les iba a hablar claramente del Evangelio del Reino de Dios y la obra de Dios en ellos. ¿Cómo hizo Jesús para hablarles de Él, del Padre y de la promesa del Padre? Les hizo entender las escrituras del Antiguo Testamento, como leemos en Lucas 24:25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿por qué? Porque el verdadero Jesús cumple con todo lo que dicen las escrituras del Antiguo Testamento. Y después, al aparecérseles en el aposento alto a todos los discípulos, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras del Antiguo Testamento. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el verdadero nombre de Jesús, que ya vamos a ver cuál es, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, terminé diciéndoles: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de la promesa es la promesa de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1:3 al 5 leemos: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque Dios iba a empezar a morar y a reinar en ellos, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y es claro, cuando leemos las Escrituras, cuál es la verdad. Entonces, ¿cuál es el verdadero Padre? El que cumple con todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. El falso no lo cumple. ¿Cuál es el verdadero Mesías, el verdadero Jesús? El que cumple con todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. El falso Jesús, el anticristo, no lo cumple. ¿Y cuál es la verdadera promesa del Padre? La que cumple con todo lo que está escrito de ella en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Y cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? El que cumple con todo lo que está escrito sobre la promesa del Padre en la ley de Moisés, los salmos y los profetas.
porque está claramente definido cuál es el Espíritu Santo de la promesa. En cambio, el falso Padre, el falso Jesús y el falso Espíritu Santo, a los que adoran la bestia, el falso profeta y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, porque su misión es que nosotros también los adoremos, no cumplen con lo anunciado en las palabras de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, para engañarnos, como Dios le mostró en el Juan que siempre sucede, Satanás, el que guió a los sabios de Roma a cambiar las palabras de la Biblia para corromperla y reflejar en ellas sus falsas doctrinas, usaría en partes las palabras de la Biblia y ocultaría las partes que echarían a perder sus planes. Y los falsos pastores, dice Elena, seguirían su ejemplo. Vamos a leer algunas citas de lo que Dios le mostró en Abijuay. Primeros escritos 2:20 primero. Vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Porque en nuestras Biblias, la Biblia que yo nosotros, no están las palabras originales. Algunas palabras son las palabras de los sabios de Roma. ¿Y qué pasó? Confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué tradición? La tradición de Roma, la tradición pagana de Roma. Entonces en nuestras Biblias están las palabras de Dios y hay palabras de los sabios de Roma que fueron inspiradas por Satanás. Y como Elena dice en el conflicto de los siglos 6-39, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. ¿Qué hizo? Pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque ven reflejadas en la Biblia las doctrinas de Roma, las falsas doctrinas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de cuál es la verdad? Como leemos en Evangelismo, página 429. Dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Y por supuesto, ¿qué va a citar? Las palabras pervertidas. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Por qué? Porque no pervirtieron toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, porque Dios le dio al pueblo judío justamente la misión de mantenerlo puro. Y dice Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas, como su padre el diablo. Nuestros hijos debieran ser instruidos, dice Elena, fíjense, no nosotros, nuestros hijos, de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Porque eso se hace cuando se enseña falsas doctrinas con la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Si llegamos a conocer perfectamente la palabra de Dios, como indica Elena de White, que deben conocerla nuestros hijos, para no ser engañados, al leer las palabras de nuestra lección vamos a notar que en ellas se cumple lo que Dios anunció por medio de Elena de White que estaría sucediendo en nuestra iglesia. Los autores citan partes de las profecías del Antiguo Testamento que cumplió Jesús, pero ocultan las palabras de las profecías que nos muestran cuál es la verdadera identidad de Jesús. ¿Por qué lo hacen? Porque su trabajo es hacernos creer en el falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, el Dios Hijo que es parte de la deidad formada por tres personas, a la que Dios llama la falsa roca que son dioses. Porque esa es una de las creencias fundamentales del credo adventista. Y su trabajo es hacernos creer esas doctrinas, o sea, para eso les pagan. Y como vamos a ver en la lección 11, aquí he copiado, y está en la página 3, cómo aparece la presentación de la lección 11 para el 14 de diciembre. ¿Qué dice? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ahí aparece una imagen de supuestamente un Dios Padre, aparece la cara de Apolo, al cual se nos dice que es Cristo, pero ese no es Jesús, y aparece una paloma, que se nos dice que es el Espíritu Santo, el Dios Paloma. ¿Por qué? Porque tienen que hacernos creer en la Trinidad. Esa es la creencia fundamental número 2. Y no solo eso, usa las palabras de los testimonios de la White del modo en el que ella misma indicó que no se debe hacer. ¿Para qué lo usan? Para dar soporte a falsas doctrinas y engañar al pueblo, como ella dice. Voy a leer Testimonios por los Ministros, página 42 y 43.
una obra de engaño. Dice Elena, se hallará que los que llevan un mensaje falso, porque al pueblo antista vendrían muchos mensajes falsos. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Y agrega algo muy importante para nosotros que tenemos que tener en cuenta. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar. Fíjense que no aparece hacer doctrina. Amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituye el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en parte simplemente para sostener alguna teoría o idea a su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñen, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad, donde hay que colocar los testimonios sobre las escrituras, línea sobre línea. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en los testimonios de la White hay muchos errores. Y si tomamos esos errores como verdad, como si fuera inspirado por Dios, y con ese objetivo se llama a los escritos de Elena White los escritos de la pluma inspirada. ¿Por qué? Porque los que dicen eso saben que no es verdad. Porque uno, cuando estudia la historia, sabe cuál es el origen de muchos de esos testimonios. Y hay que ponerlos ¿dónde? Como los escritos en los testamentos a la ley del testimonio. Como dice Elena, Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. O sea, ¿qué van a hacer? Van a usar los testimonios de la Juárez para decir, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. Porque hay muchos de los que llamamos testimonios de la Juárez que no fueron inspirados por Dios. Y eso se hace evidente cuando ponemos los testimonios sobre justamente una trama de verdad. Y dice Elena, testifican una falsedad y no la verdad. Y vamos a ver algunas de las aclaraciones de ella respecto del uso de sus testimonios. Primeros escritos, página 77. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla, por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cuál es la regla? La ley y el testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en Primeros Escritos, página 78, leemos, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días, no para tener una nueva norma de fe. Ahora, Dios prometió claramente en la Biblia darnos un profeta y darles visiones para declararnos profecía, no doctrina. Y ella es clara, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Porque Dios le mostró que en la última generación el pueblo antista estaría errando la verdad bíblica. Y leemos en tercer tomo Mensajes Selectos, página 31. Dice Elena, aún así, dice Jehová, es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. O sea, que hay que presentar ante el pueblo. Aún así, dice Jehová, que nadie sea educado a mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. Y después lo leemos justamente en los apuntes bibliográficos de Elena White, cuando algunos pastores, junto con el doctor Kellogg, empezaron a usar sus escritos para defender la doctrina de la Trinidad, ella dijo lo siguiente, poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que no obedezcáis la Biblia. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que se podían defender la doctrina de la Trinidad usando pasajes de sus escritos.
Y ella dice, no lo usen. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Juay ha dicho así y la hermana Juay ha dicho asá, como se hace en nuestro folleto de la lección. ¿Qué dice ella? Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. Y la siguiente cita, que también está en el tercer tomo de Mensajes Selectos, página 31, dice ella, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Entonces fíjense que hay hermanos que toman historia de redención, patriarcas y profetas, profetas y reyes, como que lo que está escrito ahí es una ampliación de lo que está en la Biblia. Y ella es clara. Dios no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Y eso, ella nos dijo que no usemos sus escritos para hacer doctrina. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Y si se asimila y digiere la sangre y la vida del alma, entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. Y como vemos, Elena de White es muy clara, por medio de ella, Dios no nos dio ninguna luz adicional a su palabra. En cuanto a doctrina, a ella no le fueron revelados aspectos adicionales a los que Dios reveló en su palabra. Por medio de ella, Dios nos guía a buscar la verdad en su palabra. Y el que usa sus escritos para hacer doctrina está engañado y está engañando al pueblo, como dijo ella. Y vamos a leer la próxima cita, que también está en el tercer tomo, Mensajes Selectos, página 32. Poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Por qué? Porque es claro, o sea, Dios le mostró a ella que no nos revelaría la verdad, cuál es la verdad echada por tierra, por medio de una revelación que le diera a ella, simplemente nos daría profecía. Y ella tenía errores y lo seguiría teniendo, ¿no? Pero en la última generación comprenderíamos cuál es la verdad. Y por supuesto no está en los testimonios de Elena de White. Por eso ya dice, tercer tomo, Joya de los Testimonios, página 276, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, ¿cómo vamos a encontrar la verdad? Con la Biblia y la Biblia sola. Entonces, fíjense que las mayorías de estas palabras las escribió Elena de White en el tiempo de la apostasía alfa, cuando se empezaron a usar sus escritos para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, a la que identificó claramente como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, y como la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Ella se dio cuenta del uso que se le podía dar a sus escritos. Con las palabras de sus escritos se podían enseñar falsas doctrinas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos seguir todas las instrucciones que Dios nos dio por medio de Elena de White, especialmente no usar sus testimonios para hacer doctrina, y debemos darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Debemos mostrarles las palabras de las Biblias que se les ocultan, porque eso es lo importante. Como leemos en Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios todos estos 40 años en el desierto. Y el pueblo adventista también Dios lo dejó en el desierto, como le dijo Elena White, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué tenemos que conocer? Todo lo que sale de la boca de Jehová. Lo que los lobos ocultan y los falsos pastores ocultan. Y en Deuteronomio 29, 29 leemos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo revela en un lenguaje sencillo, claro y directo. Como dice la Juez, lo importante es el significado manifiesto de las palabras de Dios que pueden entender los niños. No es para sabios, es para niños. Y en Salmos 119, 160 leemos, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La suma de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y en Isaías 8:20 leemos, como indica Elena White, la ley del testimonio. Esa es la regla. Y como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo importante. Entonces,
Entonces vamos rápidamente a citar las palabras del Antiguo Testamento que cita nuestra lección. Y en la lección del martes 19 de noviembre titula nuestra lección Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Y dice lo siguiente: en una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. A primera vista, parecía innecesario que lo hiciera, pues ellos creían en la Biblia. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y de cuánto lucharan contra la convicción impulsada por la evidencia. Por su parte, Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas bíblicas. Y ahora empiezan a citar. Juan 1.23 lo relacionan con Isaías 43, Juan 2.16 y 17 con el Salmo 69.9, después Juan 7.38 con Jeremías 2.13 y Juan 19.36 con Números 9.12. Y vamos a analizar estos textos. Entonces, primero empecemos con Isaías 9.6 e Isaías 43, que identifican al Mesías, al que Juan el Bautista le prepararía el camino, como Jehová, como el Dios de Israel, nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno. Y esa es la verdadera identidad del Santo, el verdadero Jesús. En Juan 1.23 leemos, que dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y qué dice Isaías 43 al 5? Vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios. O sea, ¿quién es Jesús? Es Jehová, nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y cuál es la gloria de Jehová? Su carácter. ¿Y en qué se vio? ¿En quién se vio? En Jesús. Y en Isaías 9.6 leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es Jesús? Es el Dios fuerte, el Padre eterno. No es un Dios hijo eterno, es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es Jehová. Él sería el príncipe de paz. Y ahora sigamos con Juan 2.16 al 17, que hacen referencia al Salmo 119.39 y no a Salmos 69.9 como cita nuestra lección, porque ese es el salmo en el que David habla de sus propios pecados y no habla proféticamente del Mesías. Entonces, Juan 2.16 al 17, leemos primero. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, ¿cuál es la cita correcta? Salmos 119, 137 al 140. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo, el siervo de Dios. ¿Y qué dice Salmos 69, 5 al 9? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Ahora, ¿está hablando el Mesías? No, claro que no. Entonces tenemos que tener cuidado cuando ponemos una cita sin ver el contexto de qué está hablando. Y sigamos adelante con la próxima cita. En Juan 7:38 Jesús habla de la promesa del Padre, del Espíritu Santo de la promesa, que podría venir a nosotros cuando Jesús venciera y fuera glorificado. Y vamos a ver el contexto, Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? De Jesús salía el río de agua de vida, que él dice que iban a salir de sus hermanos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos que hay una relación muy clara entre el Espíritu Santo de la promesa y Jesús, que vamos a ver con su Padre. Entonces, ¿por qué del interior de Jesús brotaba el río de agua de la vida?
porque Jehová, su Padre y nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios, estaban morando en él. ¿Cómo morarían todos sus hermanos? Como leemos en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuál es la fuente de agua viva? Jehová, nuestro Dios y Padre. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿por qué de Jesús brotaba esta fuente? Porque como él decía, el Padre moraba en él, había puesto su trono en él, y él era la piedra del ángulo de su templo. Por eso de Jesús brotaba el río de agua de vida. Y en Oseas 6, 1 al 3 leemos: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Por eso Jesús decía que en el tercer día iba a resucitar, porque tenía que morir tomando nuestro lugar y después Dios lo resucitaría. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, delante de Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová, a nuestro Dios y Padre. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Quién vendría a morar en nosotros? Nuestro Dios y Padre, porque eso es parte del Evangelio del Reino de Dios. El Dios y Padre Jesús, nuestro Dios y Padre, vendría a morar a nosotros como moraba en Jesús. Esa es la promesa. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo de la promesa no podría venir hasta que Jesús fuera glorificado? Porque Jehová había anunciado que pondría su trono en el nuevo lugar de su santuario, que el Mesías sentaría a su diestra en su trono y que habría consejo de paz entre ambos. O sea, si Dios ponía su trono en nosotros como lo ponía en Jesús, ¿quién tenía que sentarse a su lado? Jesús. ¿Dónde? En nosotros. Pero para que eso fuera posible, Jesús tenía que ser glorificado. Y entre ambos se llevaría a cabo el continuo que sería quitado por las tropas que levantaría Constantino. Porque el verdadero continuo, el verdadero perdón de los pecados, solo se hace con la intervención de Dios y de Jesús. Como leemos en Zacarías 6, 12 al 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo. Porque Jesús es hombre. Y todas las profecías anuncian que Jesús es un hombre. ¿Pero qué hombre? El cual brotará ¿de quién? De sus raíces, de Jehová, es el renuevo de Jehová. Es Jehová hecho hombre, Jehová con naturaleza humana, por eso podríamos verlo. Y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y Jehová llevará gloria, y sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. O sea, Jesús sentaría a la diestra de Dios y el consejo de paz, el continuo, se llevaría adelante entre ambos, como leemos en Salmo 110, 1 y 5. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo David, en el versículo 5, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuál es la obra de Jesús? Ser nuestro sacerdote durante el continuo. Y eso es lo que fue quitado por Roma. Y en Juan 14, 23 leemos: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. O sea, ¿quiénes vienen a morar en el nuevo lugar santuario de Dios? Su Padre, Jesús y su Padre, no otra persona. Y dice: y haremos morada con él, porque Dios pondría ahí su trono y de ahí saldría el río del agua de la vida. Como dice Salmo 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré. Ajá, esta es puerta de Jehová. Jesús es la puerta, ¿a qué? Al templo de Jehová, a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y fuiste por salvación. La piedra que acecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová en el nuevo pacto. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, el antitipo del tabernáculo, el santuario del desierto, es el templo de Jehová en el nuevo pacto. Y tiene una piedra del ángulo, que es Jesús. Y después se va edificando con nuevas piedras vivas a medida que los hijos de Dios entran por la puerta abierta. ¿A dónde? Al templo de Jehová. Ese es justamente el tema. O sea, tenemos que entrar por la puerta abierta
al templo de Jehová y la puerta es Jesús. Porque por la otra puerta, ¿a dónde se entra? A la sinagoga de Satanás. Entonces no tenemos que entrar por la puerta ancha, por el falso Jesús. Tenemos que entrar por la puerta abierta, por el verdadero Jesús. Y como dice justamente el Apocalipsis capítulo 22, 1 y 2, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. Por eso de nuestro interior brotaría este río, porque Dios pondría su trono en nosotros. Esa es la promesa. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, porque es un símbolo de lo que tenemos que comer para vivir. Y como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, porque el templo donde oficiaba Moisés era un símbolo. Pero Cristo dice, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es el templo del nuevo pacto? Era la iglesia cristiana, los que conocían la verdad y habían entrado por la puerta estrecha al templo de Dios. Y dice el autor de Hebreos, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso, en Romanos 8, 31 al 34, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios. ¿Y qué hace Jesús? Como dice, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Esa es la obra de Jesús. Ese es el continuo. Porque Jesús agrega incienso a nuestras oraciones. Y como dice en Romanos 8, el Espíritu que gime con gemidos indecibles, ¿quién es Jesús? No es otra persona. Porque no hay otro, como dice en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces dice mediador, el otro Parácletos que se inventaron los sabios de Roma. Ese no existe, es un verso. Y vamos ahora a Juan 19:36, donde se hace referencia a la profecía que indicaba que al Mesías no le serían quebrados los huesos. Números 9:12 estipulaba que no debían quebrarse los huesos del cordero sacrificado a la Pascua, y en el Salmo 22 David profetizó que al Mesías no le serían quebrados los huesos. Y vamos a leer Juan 19:33 al 36. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y vamos a leer Números 9:12 primero. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces, ¿Jesús es el Cordero de Pascua? Sí. Y también es el macho cabrío del día de la expiación. Y como dice Salmos 22, 16 al 18, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar todos mis huesos, contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué? Porque no se los quebraron. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y todo esto se cumplió en Jesús. Todas estas profecías se cumplieron y se cumplirán con el santo, el verdadero Jesús, pero no con el falso Jesús que busca ocupar su lugar, el que busca robarle su identidad. ¿Para qué? Para engañar al mundo entero. Porque muchos lo van a adorar, creyendo que Jesús. Y por eso Dios nos manda a predicar el mensaje de los tres ángeles, como leemos en Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Jesús murió. ¿Dónde estaba Jesús? En la tumba. Y Satanás fue echado del cielo, porque Jesús había vencido. Y ahora sigamos con las siguientes citas.
de nuestra lección, que las encontramos el miércoles 20 de noviembre, y que se titulan Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Y dicen en el texto de justamente el miércoles 20 de noviembre, los autores de la lección, Jesús dijo a los líderes religiosos: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y ellas testifican de mí. Juan 5:39. Qué increíble afirmación acerca de sí mismo. Las estimaciones varían, pero algunos estudiosos sostienen que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Humanamente hablando, las probabilidades de que algo así ocurriera eran insignificantes, equivalentes a encontrar una aguja en un pajar en el primer intento, buscando a tientas y con los ojos vendados. No hay duda, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Juan menciona estos textos del Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dejar en claro quién era Jesús y por qué debemos creer en él y aceptar la salvación que nos ofrece. Ahora, ¿qué mostraba Jesús? Juan, que Jesús era el Mesías. ¿Qué quieren mostrar los teólogos que hacen nuestras lecciones? Que el Mesías es un Dios. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque quieren que creamos que el falso Jesús es el verdadero Mesías, y no es así. Y nos preguntan qué revela cada uno de los siguientes pasajes del Evangelio de Juan acerca de Jesús como cumplimiento de la profecía mesiánica. Y vamos a leer Juan 12:13, Salmo 118:26, Juan 12:14 y 15 y Zacarías 9:9, Juan 13:8 y Salmos 41:9 y Juan 19:37 y Zacarías 12:10 y 13:6. Como veremos, las evidencias más contundentes sobre la identidad del Mesías son las profecías que los autores de nuestra lección ocultan. Toman lo que se cumplió, pero lo que se cumplió no hablan de la identidad del Mesías. Y vamos a ver estos textos y después vamos a la identidad del Mesías. Juan 12:2 y 13 hace referencia a la profecía de Salmos 118, que indica que el Mesías es puerta de Jehová, la piedra del ángulo del templo de Jehová, y que vendría en el nombre de Jehová. Juan 12:12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Y de dónde tomaron estas palabras? De Salmos 118:26. Bendito el que viene en el nombre de ¿quién? De Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, ¿por qué Jesús vendría en el nombre de Jehová? Y la palabra profética es muy clara, porque sería el macho cabrío que representa a Jehová. Es Jehová con nosotros. Jehová hecho hombre para redimirnos y pagar la deuda asumida y perdonar nuestros pecados, porque es nuestro Dios y Padre. Y el Levítico 16:8 al 16 leemos: y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, o sea, un macho cabrío es un símbolo de Jehová, símbolo del verdadero Mesías, cuya identidad es Jehová, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el verdadero Jesús, y la ofrecerá en expiación. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, la profecía es clara. El Mesías es el que representa a Jehová. Viene en nombre de Jehová, porque Jehová ha hecho hombre. Ahora vamos a Juan 12:14 y 15, donde se hace referencia a la profecía de Zacarías 9:9, que anunciaba que el Mesías entraría a Jerusalén montando sobre un pollino de asna. Juan 12:14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Dónde está eso? En Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y quién vendría? Tu rey. ¿Y quién es el rey de Israel? Jehová.
vendré a ti justo y salvador, humilde, como un hombre, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y por supuesto Jesús cumple esta profecía. En Juan 13:18 se hace referencia a la profecía de Salmos 41:9, que anuncia que el que traicionaría al Mesías comería su mesa. Juan 13:18 leemos: no habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y leemos Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y ahora vamos a Juan 19:36, que hace referencia a las profecías de Zacarías 12:10 y 13:6, que anuncian lo que sucedería y sucederá al final del fuerte pregón, cuando el pueblo de Israel será llamado celos por Dios con el pueblo que no es pueblo, como él lo anunció en el cántico de Moisés, y Pablo lo cita claramente. Y leemos Deuteronomio 32, 15 al 20. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de salvación, menospreció a Jehová. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, porque esos dioses son abominaciones, como la abominación desoladora. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Se olvidaron de Jehová, del Dios y Padre de ellos. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Y cuándo será esto? Como dice Pablo en Romanos 10 y 11, cuando haya entrado la plenitud en los gentiles, al fin del fuerte pregón. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y cuándo es eso? Al final del fuerte pregón. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Por qué va a ser llamado a celos? Van a ver lo que Dios habrá hecho con el pueblo que no es pueblo. Vendrá el Sion libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 25 al 27. Y en Juan 19, 36 al 37 leemos: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Dónde habla esa escritura? Está en las palabras de Zacarías. Zacarías 12 y 13 y 14, que hablan del fuerte pregón, la última batalla. Y dice Jehová, porque primero anuncia por medio de Zacarías que va a llamar al pueblo que no es pueblo, ¿no? Y que a ellos los va a hacer capitanes en Judá. Y después derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Finalmente van a reconocer el Mesías y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Zacarías 13:6 dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herido en casa de mis amigos. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, como dice Juan. Y estas palabras, por supuesto, las cumplió Jesús. Y Juan cita las palabras del Antiguo Testamento para mostrar cómo se cumplieron. Pero hay palabras del Antiguo Testamento que ocultan nuestra lección, y a estas palabras nos vamos a referir, porque tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todas las profecías que presenta nuestra lección se cumplieron y se cumplirán con el verdadero Mesías, con el santo del verdadero Jesús, pero no se cumplieron ni se cumplirán con el anticristo, el Dios Hijo de la Trinidad,
la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, a la que Dios llama la vid de Sodoma, y a la que, siguiendo el camino de la bestia y el falso profeta, los autores de nuestra lección ponen en lugar de la vid verdadera, cumpliendo las palabras de la profecía del cántico de Moisés y el Cordero, el cántico que van a cantar todos los redimidos de la última generación. Y vamos a leer Deuteronomio 32, 31 al 39, porque ahí habla de lo que estaría pasando con nosotros. ¿Y qué dice Jehová? Porque la roca de ellos, tendríamos una roca con minúsculas, no es como nuestra roca, porque Israel tiene a la verdadera roca, y nosotros tendríamos a la falsa roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Quién es la vid? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. ¿Y qué vid tendríamos en este tiempo? Porque es una profecía que se tiene que cumplir, es la palabra profética más segura. La vid de Sodoma sería nuestra vid. El Jesús al que estaríamos adorando sería el Jesús de Sodoma, el Jesús de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, y de los campos de Gomorra. Y sigue siendo las uvas de ellos. Son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, sus doctrinas que son doctrinas de demonios. Y eso estaría pasando con el pueblo de Dios en este tiempo. Es lo que Dios anunció. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, dice Dios. ¿No? Y esto es lo que anuncia el primer ángel, es el anuncio, el día de su juicio ha llegado para que nos preparemos, porque el juicio empieza por el pueblo de Dios, por el pueblo de la iglesia remanente, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, ¿no? Cuando viera que estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea, todos ciegos y desnudos, y dirá como cuando mandó a hablar Elías, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúscula en que se refugiaban. ¿Por qué? Porque estaríamos llamando Jehová, ¿la roca a quién? A los dioses de la falsa roca que son dioses. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, porque ¿a quién estaríamos adorando? A estos dioses, los dioses de las falsas rocas son dioses. ¿Y qué dice Jehová? Como Elías, levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si le oran a estos dioses, ¿quién los tienen que ayudar y defender? Estos dioses, no Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. ¿Qué tiene que ver Jehová con la falsa roca? Nada. ¿Qué tiene que ver Jehová con la Trinidad? Nada. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y aquí, siguiendo a este texto, pusimos las imágenes que presenta Roma de su Dios, el Dios que ahora está en la iglesia adventista, pues el Dios de los lobos, y el libro La Trinidad, publicado por la Asociación General, explicando la creencia fundamental número 2, porque es el Dios de Roma, el Dios de Babilonia. ¿Y esto lo hicieron para qué? Para que las otras iglesias la reconozcan en la iglesia adventista como una iglesia hermana. O sea, para que las hijas de Babilonia digan que la iglesia adventista es otra hija de Babilonia. Pero no es así, porque la iglesia adventista no cayó. Y no va a caer, va a triunfar. Ahora, ¿cómo debemos estudiar las palabras de Dios? Poniendo línea sobre línea todas sus palabras, buscando la suma de sus palabras, y vamos a encontrar cuál es la verdad, el verdadero significado de todas sus palabras. Y ese significado verdadero es el que cumple al mismo tiempo, fíjense, todas las palabras de Dios. Así, nadie podrá engañarnos con sus falsas interpretaciones. ¿Por qué? Porque las falsas interpretaciones no cumplen con todo lo que Dios dijo. Como leemos Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, ¿qué pasa con todos los pasajes? Lo que Dios dice en cada uno de ellos es verdad y es eterno. Y la suma nos muestra la verdad global.
Y empecemos poniendo línea sobre línea algunas de las palabras que ya estudiamos la semana pasada, en las que Jehová, nuestro Dios y Padre, nos dice que Él es una persona singular y que no conoce a otra persona que sea como Él, que no hay otra persona que sea Dios. Y empecemos por Éxodo 3:15. Y dijo Dios a Moisés, y aquí llego yo, una persona singular, a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, una persona singular. Y eso es muy claro. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el nombre del personal de el gran yo soy, el nombre personal de Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y cuando vamos al cántico Mesías del Cordero, empieza de este modo, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca, porque la verdadera roca es una persona singular, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo, así pagáis a Jehová por lo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él, una persona singular, te hizo y te estableció. Porque esa es la verdad. Cada una de estas palabras son verdad. Y en Isaías 45:18 leemos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios. Fíjense, Él, una persona singular, es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Y qué dice Jehová? Yo soy Jehová, yo una persona singular, soy Jehová. Y no hay otro. Y es claro, no existe un Dios Hijo ni un Dios Espíritu Santo, con el verdadero Padre. Con el falso sí, pero con el verdadero Padre no. Con Jehová no existe. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos estas palabras. Y después en Isaías 64:8 leemos, ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. ¿Quién nos formó? Nuestro Padre, no un Dios Hijo. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y en Isaías 44:6-8, que es muy conocido, que dice Jehová. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es el Rey de Israel? Es Jehová, nuestro Dios y Padre. Por eso cuando viniera el Mesías y lo reconocieran como el Rey de Israel, ¿qué estarían diciendo? Es Jehová. Dice yo, una persona singular, soy el primero, yo soy el posterior y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y es claro Dios, nuestro verdadero Padre, ¿qué dice? Al Verbo, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo no los conozco. O sea, con el verdadero Padre no hay otra persona que sea Dios. Con el falso sí, porque es un ídolo. Y en Éxodo 9:13-14 leemos, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, una persona singular en toda la tierra. ¿Hay otro como Jehová? No hay otro. Y en Deuteronomio 4:35 leemos, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, dice Moisés, y no hay otro fuera de él, o sea, una persona singular, ¿hay otra persona aparte de Jehová? No. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y esta es la verdad, y es clarísima. La revelación de Dios es clarísima. Hay una sola persona que es Dios y no hay otra. Y en 1 Reyes 8:60 leemos, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Yo, una persona singular,
y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Joel 2:27, lo que Dios dice que nosotros tenemos que llegar a conocer cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, una persona singular, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Qué hacen justamente los sabios de Roma y Satanás y nuestros teólogos? Ocultan estas palabras. ¿Por qué? Porque son muy claras, es la ley del testimonio. La Trinidad es una mentira. ¿Y qué tenemos que hacer con estas palabras? Como dice Salmo 19, 11 y 12, guardarlas en nuestro corazón para no pecar contra Jehová. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Tú es una persona singular. Enséñame tus estatutos. Por eso, para no ser engañados con las falsas interpretaciones de las palabras de la Biblia, debemos guardar todos estos dichos en nuestro corazón y debemos poner a las profecías mesiánicas línea sobre estas palabras para comprender su significado y el tiempo anunciado para su cumplimiento. Y vamos ahora a hacer esta tarea. Y empecemos por el anuncio hecho por Jehová a David, que lo encontramos en 2 Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, después que hayas muerto, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre. Entonces está diciendo que el Mesías edificaría el verdadero templo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre a futuro, y él me será mi hijo. Y es claro el anuncio de Jehová a David. ¿Cuándo engendraría y levantaría Jehová al Mesías? Después de la muerte de David. ¿Cuál sería la carne del Mesías? Tendría la carne del linaje de David, sería hijo de David. ¿Qué sería Jehová para el Mesías? Sería su padre. ¿Qué sería el Mesías de Jehová? Sería su hijo, el hijo de Dios. Pero fíjense que esto es profecía a futuro. No había un Dios hijo con Jehová. Segundo punto, las profecías mesiánicas de David, porque en esas profecías mesiánicas empezó a hablar Mesías. ¿Por qué? Porque a David Dios le anunció lo que sucedería con su hijo, y él escribió salmos proféticos sobre el Mesías, anunciando lo que sucedería en el futuro. Por ejemplo, Salmos 2, 6 al 9. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estas son las palabras que Satanás le dijo a Jesús, para que creyera que era Jehová, su Padre. Los quebrantarás con vara de hierro, como asija el farero, los desmenuzarás. Y cuando ponemos estas palabras línea sobre línea con las otras declaraciones de Dios, vemos que solo hay una interpretación posible. David está diciendo que Jehová engendraría a su hijo, al Mesías, y le diría que su hijo, que él lo había engendrado. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No es un Dios hijo engendrado, porque Jehová no conocía a otra persona que fuera Dios, no existía. En cambio, para engañarnos y hacernos creer que esto había sucedido antes del principio y que existía un Dios hijo engendrado por Dios como Dios de Dios, se deben ocultar las claras palabras de Dios en las que Él mismo nos dice que eso no es verdad. Y eso es lo que hacen los falsos pastores. Ahora leamos Salmos 89, 26 al 27, donde Dios dice lo siguiente, Él me clamará. Fíjense, en el futuro, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. O sea, ¿qué diría el Mesías a Jehová? Que es su Padre y su Dios. Yo también le pondré por primogénito, dice Jehová. O sea, el primogénito entre muchos hermanos, como dice Pablo. El más excelso de los reyes de la tierra. Y en Juan 27 leemos, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cumplió Jesús las palabras en Salmo 89, 26 y 27? Sí, como Jehová dijo, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y por eso el santo, el verdadero Jesús,
el primogénito de la simiente de la mujer, el primogénito entre muchos hermanos, cumplió todas estas profecías de David. Por ejemplo, el Salmo 110, donde David dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y después le prometió que sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la pregunta es: ¿por qué David le dice Señor al Mesías lo que solo le decía a Jehová, si es su hijo? ¿No? Y Jesús, justamente esta es la pregunta que le hizo a los sacerdotes, como leemos en Mateo 22, 41 al 45. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si le llama Jehová, ¿cómo es su hijo? Y la respuesta verdadera es una sola. David sabía que Jehová, su Dios y Padre, su Señor, como lo anunciaban las palabras de la ley de Moisés, se haría hombre, su hijo, para redimirnos. Esa es la respuesta que nos da Jesús a su propia pregunta. Porque como dice Levítico 16, 18 al 16, se echaría el día de la expiación, se echan suertes por dos machos cabríos, y uno representa a Jehová y el otro a Satanás. Y por supuesto David sabía esto. ¿Y qué dice Jesús en Apocalipsis 22, 16? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la raíz. Yo soy el padre de David. Yo soy Jehová, el Dios y Padre de David. Y soy el linaje de David, el hijo de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Porque Jesús es Jehová. El santo, el verdadero Jesús, es el Dios fuerte, el Padre eterno. No es un Dios hijo. Y ahora vamos a otro texto que tuercen los falsos maestros. Y vamos a encontrar algunas preguntas de Salomón. Como David, como su padre, Salomón conocía la identidad y el nombre del futuro Mesías, su Señor y Señor de David, y lo expresó del siguiente modo, como una pregunta de la cual él sabía la respuesta. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre? Jehová, Yahvé. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si sabes. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Jehová, porque es el Dios fuerte, el Padre eterno. ¿No? A estas palabras, los que enseñan falsas doctrinas las usan para indicar que en ese tiempo ya existía un Dios hijo. Y para poder hacerlo, ocultan las claras y categóricas declaraciones en las que Dios mismo nos dice que eso no es verdad. Por medio de Jeremías, Dios mismo nos indicó que el nombre del Mesías sería Jehová, Yahvé, como leemos en Jeremías 23, 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarían? Jehová. Esa es la respuesta a la pregunta de Salomón. El Mesías es Jehová, justicia nuestra. Y después vamos a cuarto punto, a las profecías mesiánicas que Dios nos dio por medio de Isaías, que también son muy claras. El Mesías es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, como dice Isaías 9:6. ¿Quién es? El Mesías, ¿cuál es su nombre? Dios fuerte, Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. El único Dios verdadero es el Mesías. La única persona que es Dios y es fuerte. Porque el Mesías es Jehová hecho hombre. Y Isaías 43 también es claro. Juan le preparó el camino a quién? A Jehová, a nuestro Dios. Y Isaías 45, 14 y 15, ahí nos dice Jehová, hablando del Mesías: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con gritos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿Hay otro fuera de Jehová? No. Verdaderamente, le dice al Mesías: tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva, tú eres Jehová. Y es clarísima la palabra de Dios. Por eso, al final de Isaías 45, Jehová nos dice:
Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay más, y es muy claro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y Isaías 47:4 es claro, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo Israel. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. La única persona que es Dios es la que se hizo hombre para redimirlos. Como dice Isaías 25:9, que van a declarar todos los redimidos de la última generación. Y se dirán aquel día de aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por eso, en Isaías 43:10-12, Dios nos pide que seamos sus testigos, que prediquemos la verdad. Y nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo, una persona singular, soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié. ¿Quién está anunciando? Nuestro Dios y Padre. Y salvé. ¿Quién nos salvó? Nuestro Dios y Padre. E hice oír. ¿Y quién nos haría oír? Nuestro Dios y Padre. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nos llama a ser siervos fieles, que demos un testimonio verdadero. ¿De quién? De nuestro Dios y Padre y del Mesías. Y vamos al punto quinto. Si no existía otra persona que fuera Dios, ¿a quién o a quiénes le dijo Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Por qué? Porque los falsos pastores dicen que, bueno, ahí eso nos muestra que había tres personas que eran Dios. Y no, para nada. Vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, fíjense, acción de una persona singular, Dios, hablando a otras personas, porque Él dijo. El verbo nos dice que es una acción de una persona singular. Dijo Dios, hagamos al hombre, y le habla a otras personas. ¿Y qué les dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahora Dios hace algo, les dice, hagamos, y ahora lo hace solo. Y creó Dios, Él creó. Acción de una persona singular, Él creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjense, los plural, porque hay dos personas, varón y hembra, Adán y Eva. Pero Jehová es una persona singular y nunca dejó de serlo. Ahora, es evidente que, como veremos que la misma Biblia lo explica, Jehová estaba hablando con otras personas que no eran Dios, porque él mismo dice que no conoce a otra persona que sea Dios, y eso es verdad. Pero, como sucedería con el hombre, habían sido creados estas personas a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que Dios le reveló a Moisés, que él le había mostrado a Job sobre lo que había sucedido en el tiempo de nuestra creación. Leamos Job 38 del 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre dicha cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo? Dice. Y acá Jehová explica quiénes estaban con él. Cuando lavaban todas las estrellas del alba. Fíjense cuando, mientras Dios trabajaba, alababan todas las estrellas del alba, o sea, los ángeles fieles a Dios, creados a su imagen y semejanza. Y se regocijaban todos los hijos de Dios, los otros hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Porque con él estaban todos los seres creados cuando creó
nuestros cielos y nuestra tierra. Y finalmente creó al hombre. Estaban todos los ángeles no caídos y todos los otros hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y la Biblia es clara. No podemos negar que hay una sola persona que es Dios. Y que Él habló y que Él creó al hombre, pero le habló a otras personas que también había creado su imagen y semejanza. Cuando ponemos línea sobre línea todas las palabras de Dios, vemos que las cosas reveladas dan una clara respuesta a nuestras preguntas sobre cuál es la verdad revelada por Dios en la suma de sus palabras. Porque si las sumamos, no podemos negar nada que diga sus palabras. En toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y es muy claro. Como leemos en Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué pasa si dejamos de lado como los falsos maestros estas palabras de Dios? ¿Podemos vivir? No. Como Él dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y como dice Salmo 119, 160, que lo repetimos, la suma de tu palabra es verdad. ¿Podemos dejar algo afuera? No. Y eterno es todo juicio de tu justicia. No cambia esos juicios. Por eso la pregunta que todos nosotros debemos hacernos, de cuya respuesta depende nuestra vida eterna, es la siguiente. ¿Es Jehová nuestro Dios o lo es otra deidad? La imagen de la bestia. ¿A quién adoramos? Como Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a una persona singular, el único Dios verdadero. ¿Conocía a Jesús a otra persona fuera de Dios? No. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque la vida eterna es que conozcamos a Jehová y a su renuevo, que comprendamos quién es el que se hizo hombre, porque ese es el misterio de la piedad. Y de eso depende nuestra vida. Y eso tenemos que mostrarle a nuestros hermanos para que no sean engañados. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ese es el verdadero alimento que tienen que recibir a tiempo. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.